Preparando el escenario. Una historia de Warhammer 40.000. Mientras la rebelión se propaga a través de Feralis IV, el destino del mundo pende de apretar un solo gatillo. El hermano sargento Carius de los portadores de la guerra del emperador está a punto de efectuar el disparo. Si el comandante enemigo muerde el anzuelo que ha pasado tanto tiempo preparando. El laico cadáver estaba tendido sobre la arena. Había un charco carmesí manchando el suelo junto a él. Grasosas e hinchadas polillas de alas carmín zumbaban sobre el cuerpo, lanzándose hacia abajo para depositar sus huevos en la carne muerta. De vez en cuando uno de los soldados se reunía en torno al cadáver y desplegaba en toda su longitud un paño de papel aluminio ante los insectos, haciéndolos retroceder. Tales esfuerzos fueron poco entusiastas, sin embargo. A los soldados no les importaba si el cadáver fue profanado por los bichos. De hecho, estarían más que dispuestos a profanar el cuerpo con sus propias palas y cuchillos. El hermano sargento Carius frunció el ceño detrás del visor de largo alcance de su rifle de aguja. Sería tan fácil matar a estos traidores en medio de su grosera burla hacia el cuerpo a sus pies. Podría hacer caer una docena de ellos en menos tiempo de lo que le llevaría poner ese pensamiento en palabras. El hermano Zósimo despacharía al menos 8 más. En un abrir y cerrar de ojos, una veintena de los rebeldes se retorcía en el suelo. Un merecido homenaje al hermano Sergio, muerto. Carius dejó que el ansia de venganza se drenara en la distancia. El odio era una emoción poderosa, se podría aprovechar, siempre que se le obligara a someterse a una voluntad aún más poderosa. Control y disciplina. Estos eran los cimientos de lo que significaba ser un Adeptus Astartes. Lo que estaba en el núcleo de un marín espacial era lo que distinguía a los portadores de la guerra del emperador, de los enfermos traidores que deliraban y devastaban toda la galaxia. Los soldados, hombres de la frontera del gobierno rebelde que habían tomado el control de Feralis IV, se cuadraron cuando un oficial marchó entre ellos y miró a Sergio. Carius observó la ausencia de la estilizada araña dragón feraliana en el kepis del oficial. La presión de su dedo en el gatillo se relajó. Este oficial no era el objetivo que estaban esperando. Carius no permitiría que el sacrificio de Sergio fuera en vano. Más que la mayoría, Carius pudo apreciar el deber y la lealtad que había motivado a Sergio. Al igual que él, Carius nunca se convertiría en un verdadero Astartes del capítulo. Nunca usaría la servoarmadura de un verdadero Belisario. Algo había salido mal cuando el caparazón negro estaba siendo injertado en su cuerpo. Su carne rechazó las interfaces neutrales que le permitirían interactuar con una servoarmadura, como si se tratase de una segunda piel. El rechazo de su cuerpo a ese implante final había condenado a Carius a permanecer entre los neófitos, instruir, entrenar y avanzar a lugares que su maestro nunca podía ir. Carius había aprendido a contenerse con su suerte, apreciando que todavía era capaz de salir al campo de batalla con sus hermanos. Sabía cuánto peor debía haber sido para Sergio, un aspirante que había servido en el vestuario de los exploradores bajo su mando. Fue su sargento durante más de 10 años. Su cuerpo había demostrado ser mucho menos viable, rechazando la neuroglotis que se implantó en su cavidad bucal. Apotecarios del capítulo habían hecho maravillas, siendo capaces de salvar la vida del hombre, pero a costa de dejarlo mudo y negarle la esperanza de llegar a ser un auténtico Belisario. Se le permitió seguir sirviendo como un silencioso siervo del capítulo, no combatiente de baja categoría, en uno de los cruceros de ataque de los portadores de la guerra del emperador. Feralis IV le ofreció a Sergio la oportunidad de realizar una función más significativa para el capítulo. Casi 2 siglos de gobierno rebelde en el planeta lo habían transformado en una verdadera fortaleza. 50 años habían pasado desde que una expedición de la Guardia Imperial había sido rechazada por el mundo. De las lecciones enseñadas por su fracaso se habían beneficiado los portadores de la guerra del emperador, destacando los puntos fuertes en la defensa feraliana y la exposición de sus puntos débiles. Frío como el hielo, Carius vio cómo el oficial feraliano pateó la cabeza de Sergio, enviando el casco de armaplas contra el suelo y levantando polvo. Todos los hombres de la frontera rieron. Su acento cadencioso golpeó los oídos del sargento de los exploradores como un golpe físico. A través de la pantalla de la lente ocular que cubría su ojo izquierdo, pudo ver el cronómetro constantemente latiendo. Si el objetivo no se manifestaba muy pronto, la misión se abortaría, y los portadores de la guerra del emperador se verían obligados a encontrar otra manera. Durante 3 semanas habían estado escogiendo disciplinadamente sus objetivos, creando dudas en la determinación de los hombres de la frontera, lo que socavaba la autoridad de sus comandantes con el doble veneno del miedo y del odio.
Todos los esfuerzos por parte de los militares rebeldes para acabar con el asesino invisible habían fracasado. En su desesperación, incluso habían recurrido a descargas de artillería y ataques aéreos en las regiones en las que se sospechaba que el francotirador podía estar oculto. Después de cada ataque, los marines espaciales habían estado en silencio durante unos días, adormeciendo y creando entre los renegados una falsa sensación de seguridad, engañándolos, haciéndoles pensar que la amenaza había sido erradicada. Entonces en algún nuevo lugar golpeaban de nuevo y el pánico barría a través de las filas rebeldes. Ahora, mientras los feralianos miraban furiosos a Sergio, pensaban que la caza realmente había terminado. Había sido muy difícil mantener al siervo del capítulo vivo estas semanas, presionando su débil resistencia humana para mantener el ritmo, incluso para un neófito belisario. Carius había visto el sentido de la vergüenza cada vez mayor en Sergio cada día. El conocimiento de que su debilidad estaba suponiendo una carga adicional para los infantes de los exploradores. Cuando llegó el momento de su sacrificio, Sergio había aceptado su papel con gratitud. Tras el ataque final del francotirador, Carius dejó evidencias de que los hombres de la frontera sacrificados habían herido a su asesino. Un rastro de sangre llevó a los feralianos hasta el cuerpo de Sergio y al matadero que Carius había preparado. Todo lo que quedaba ahora era que el comandante del cuadrante Azur se mostrara. El coronel había sido oficial en el Checa feraliano antes de negociar su posición en una comisión militar. Después de todos los problemas que el francotirador había causado a su mando, tenía la certeza de que el coronel querría examinar personalmente al hombre muerto, en el entorno natural de lo que su mente analítica consideraría una escena del crimen. El perfil psicológico desarrollado por los cogitadores de la sección de inteligencia del capítulo, que usó matrices de relés con datos feralianos, predijo una respuesta. En cuanto llegara, Carius aprovecharía para señalarlo con el canal de Vox que llevaba cerca de su garganta. Tanto él como Zósimo dispararían y eliminarían al coronel rebelde en un letal fuego cruzado. Al mismo tiempo, el hermano Domiciano y el resto de su escuadrón comenzarían a detonar las cargas que habían colocado en el centro de comunicaciones de los hombres de la frontera. Privados de la comunicación y del mando, el cuadrante Azur caería en la confusión. Podría ser cuestión de solo unas pocas horas antes de que se restableciera el orden, pero para los hombres de la frontera no había tiempo. Sin mando o comunicación, las baterías de defensa esparcidas por el desierto serían incapaces de montar un ataque coordinado cuando las vainas de desembarco de los portadores de la guerra del emperador comenzaran su descenso. Una vez que los marines espaciales hicieran el descenso planetario, se sellaría el destino de Feralis 4. Un mundo rebelde se purga con Volter y espada sierra. De esa forma es como se traería de vuelta la luz del imperio. Todo a través del sacrificio de un hombre que había sido privado de un gran destino. Carius sonrió cuando vio a un alto oficial con la araña dragón feraliana en su kepis, mirando con curiosidad a Sergio. «Para ti, hermano», susurró el sargento, mientras su dedo presionó el gatillo.